La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. El día de hoy les tenemos un programa muy especial. Iniciamos con un poema de la gran sabia mazateca María Salud. Soy la mujer de bien, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte, porque vengo buscando por debajo del agua, desde la orilla opuesta, porque soy la mujer que brota, soy la mujer doctora, soy la mujer hechicera, dice, y nuestra hermosa Virgen de Guadalupe, y nuestra Madre Magdalena, porque soy hija de Dios, soy hija de Cristo, soy hija de María, soy hija de San José y la Candelaria. Tú Jesucristo, tú María, tú Padre Santísimo, mujer santo, mujer santa, mujer espíritu. Soy mujer que mira hacia adentro, soy mujer luz del día, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella de Dios. Soy la mujer constelación Huarache, dice. Maravilloso poema. El día de hoy tenemos precisamente un programa dedicado a las mujeres, dedicado a un capítulo pendiente de nuestro país que día a día nos hiere más, los feminicidios. Y con nosotros está una amiga de ruta, una compañera, gran activista de derechos humanos de Julián y mía, la licenciada Adriana Carmona. Hola Adriana, ¿cómo estás? Aquí muy contenta de compartir con ustedes el espacio. Pues para nuestros amigos me gustaría presentarles un poco a Adriana. Adriana es una activista y una abogada penalista que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Voces y desde el año Ciudadanas. 2000 ha estado dentro de todo lo que es la dinámica de la defensa de las mujeres y la lucha contra la impunidad de los feminicidios. Ella es fundadora de una de las organizaciones más importantes de Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, junto con otra gran activista que es Lucha Castro. Sí, Gabino Gómez, Alma Gómez. Y bueno, también estuvo con nosotros en el Centro Victoria. Sí, una queridísima colega y amiga, Claro. comprometida con la defensa de los derechos. Y bueno, miembro de la red de todos los derechos para todos, y en el cual pues tuve la oportunidad de colaborar con ella y de trabajar arduamente, y lo podemos decir con mucho orgullo. El Centro Miguel Agustín Pro y el Centro Victoria trabajaban con sus dos abogadas Juntas, felices. en muchos temas como es el de la salud, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues empecemos este programa. Desgraciadamente este tema pues ha ido creciendo día a día. Se han reportado hasta 2013, entre 2012 y 2013, a 3.892 mujeres asesinadas. En el estudio de implementación del tipo penal de feminicidio en México, causas y consecuencias 2012-2013 del Observatorio Nacional del Feminicidio, se nos dice que de estas 3.892 mujeres asesinadas, solo el 15.75% ha sido investigado como feminicidio. Esto no refleja, estos datos, la gravedad del feminicidio en el país. Por un lado, debido a que se crearon tipos penales imposibles o difícil de acreditación, que ya nos comentará Adriana. Es difícil, está tipificado el feminicidio en Aguascalientes, en Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Y hay varios ejemplos. Este informe nos da varias cifras. Por un lado, da casos que después tocaremos. Bueno, las principales causas
para que se acredite el feminicidio, Adriana, a mí me gustaría que nos comentaras cuáles son las principales dificultades para esa acreditación del feminicidio que nos comenta Julián. Sí, yo quise como también empezar un poco, la cifra reciente que daban en mujeres en materia de, señala que cada 20 minutos una mujer es asesinada en la ciudad, en México, o sea, a nivel nacional. Esto es terrible. Es terrible, ¿no? Terrible, Son terrible. cifras que incluso me parece interesante que hoy por hoy las diga el Instituto Nacional de las Mujeres, que no era una práctica frecuente, que también creo que habría que retomar un poco lo que ha sido el proceso histórico de este reconocimiento. Y por qué la demanda de muchas organizaciones de que se tipificara el feminicidio, por lo que estamos viviendo ahorita. Cuando se inició el problema en Ciudad Juárez, el evento que empezamos a reconocer y a llamar feminicidio, en ese momento las organizaciones tenían una seria dificultad para poder sancionar adecuadamente a los agresores de estos asesinatos. Sí. Y además empezamos en un debate muy fuerte en el entorno social, digamos, que era como el reconocer que, bueno, que eran las mujeres, las muertas de Juárez. Entonces, el tema de visibilizar la violencia por la cual mueren las mujeres, entonces decíamos, a ver, no son las muertas de Juárez, no se murieron solas, fueron asesinadas, y estos asesinatos también han sido con tolerancia del Estado. Entonces, por otro lado, cuando inicia el trabajo de feminicidio, Marcela Lagarde, digamos, retomando el trabajo de Diana Russell y otras teóricas más, lo que empiezan a visibilizar era la responsabilidad del Estado frente a estas muertes de mujeres. Es decir, ¿por qué mueren las mujeres como consecuencia última de que el Estado no hace nada? Entonces, en ese sentido, se inicia la campaña por parte del Observatorio Nacional para tipificar el feminicidio y con ello no solamente facilitar el castigo, ¿no? Y que hubiera mejores herramientas para poder sancionar a los responsables, sino también porque socialmente hablando era importante visibilizar que esta muerte de esas mujeres tenía que ver con actos de violencia. Entonces ahí empezó una discusión de cómo poder ponerle estos tipos penales de feminicidio. Y entonces en el estudio que menciona Julián señalan, son 20 estados con estos tipos penales que hasta el momento han ido estableciendo el tipo penal. Y entonces en la mayoría de los estados ha entrado como con dos vertientes, una en donde dice que es el delito ejercido en agravio de las mujeres por razones de género, y entonces dice hay que acreditar que hayan tenido un acto de violencia sexual o actos de maltrato previo o que estén vinculados con violencia incluso familiar, violencia doméstica y bueno, como que tratan de englobar las violencias que señala la Ley General de Acceso. En otros estados le agregaron un plus que ha sido la complicación también, en el que acreditar la violencia de género también tiene que ver con razones de odio, ¿no? De la misoginia. Entonces, ahí fue un tema más complicado, digamos, el grado de dificultad 2 para los ministerios públicos, porque un ministerio público que justo o no están capacitados ni sensibilizados el personal de procuración de justicia para acreditar estos tipos penales, cómo van a demostrar que la conducta que realizó el agresor tenía que ver con su odio hacia las mujeres, ¿no? Y que tenía que ver con un acto de violencia. Entonces, esto ha ido dificultando. Lo interesante es que de estos 20 estados está la regulación de que tiene que haber un protocolo, porque justamente uno no le puede apostar a que el Ministerio Público pueda encuadrar estas conductas, lo que llamamos jurídicamente esto de encuadrar, que vaya demostrando que el homicidio tuvo que ver con estas situaciones. El estado de Chihuahua, que ha sido también todo un debate en esto y que a pesar de haber sido adelantó desde hace tiempo, se hizo antes del 2001, ¿no? Por ahí, el agravante, o sea, lo que lo manejó fue el delito de homicidio, solamente que se comete en contra de una mujer, solo por ser la mujer víctima del delito de homicidio, la pena se duplica, ¿no? Entonces, no me puso ningún requisito. Y aún así ha sido difícil, ¿no? Que incrementen la pena tratándose de violencia. Entonces, las principales dificultades ha sido la probanza para poder encuadrar el delito al tipo penal
qué es el feminicidio. Y muchos de los estados tampoco lo han encuadrado como feminicidio, sino como homicidio, que tiene como agravante que hayan atacado a una mujer. Exacto. Y aquí yo tengo una pregunta, Sí. porque tú tienes muchísima experiencia en estos casos. En los casos de los ministerios públicos que te ha tocado a ti con ellos trabajar, si no hay un acto de violencia previo y no saben, porque no lo pueden saber, que hubo una cuestión de odio, eso significa que esto queda impune, que queda invisibilizado en el feminicidio. ¿Cuál ha sido tu práctica cotidiana? Lo que con pasa, estos lo que ha ministerios? pasado y lo documenta perfecto el estudio que hace el Observatorio Nacional es que como no encuadran la conducta, la reclasifican, ¿no? Como homicidio, ya no le llaman feminicidio y la penalidad disminuye, ¿no? Y lo más grave es que socialmente seguimos invisibilizando las formas graves en que las mujeres son asesinadas. Sí, el sentido de esto no es que erradiquemos que las mujeres sean asesinadas, porque pues, sabemos que es un tema de violencia social y los homicidios suceden, pero en el asunto de las mujeres siempre lleva esta carga especial y esta manera en que son ejecutadas, en donde se van manejando formas diversas de violencia. Incluso Diana Russell, Rita Zagato en Brasil le llamaban como el quantum de la violencia, ¿no? El feminicidio es la expresión mayor, grave, la más grave de la violencia que viven las mujeres. Entonces, por eso es muy importante que los ministerios públicos tengan la capacidad de encuadrar muy bien esta conducta. En el caso del Distrito Federal, como en muy pocos estados, hicieron protocolos de actuación, y entonces una alternativa que da el mismo protocolo es que el Ministerio Público pida antecedentes de denuncias de actos de violencia. O sea, si esta mujer que murió, que hoy se encuentra su cuerpo asesinada, tienen que recabar información a ver si ella había presentado denuncias previas a su ejecución por actos de violencia, ya sea violencia laboral, sexual o familiar. Entonces tienen que recabar una serie de información que tenga que ver con las situaciones de violencia que la víctima haya vivido, ¿no? Entonces son herramientas que no todos los estados han generado protocolos, y por eso la mayor parte de los estados siguen encuadrando las conductas como un homicidio. De hecho, el día de ayer que había un conversatorio organizado por varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en donde se hablaba del tema de acceso a la justicia, recién planteaba incluso la gente de la Procuraduría también cómo van encuadrando las conductas en forma sistemática. Siguen pensando solo en el homicidio, ¿no? Sí, por ejemplo, este informe del Observatorio de Feminicidio habla, por ejemplo, el caso de Querétaro, que tenía clasificados 5 casos como feminicidios, fueron reclasificados por las autoridades como homicidios calificados, y a la fecha no existe ninguna sentencia. Esto es tremendo. El caso de Yucatán, las autoridades de Procuración de Justicia interpretan erróneamente y limitan el tipo penal, como lo afirmó la titular de la Fiscalía, quien señaló que los asesinatos de mujeres en Yucatán suelen ser crímenes pasionales y que es prematuro asegurar que se trate de feminicidios. Y además aseguró que los casos de asesinatos de mujeres se dan generalmente en situaciones de pareja y no por cuestiones de género. Es grave esta situación. Gravísimo, ¿no? Sí, porque se vuelve a repetir la invisibilización, la impunidad, la falta de voluntad y de sensibilidad y capacidad de las autoridades para tratar el feminicidio de una manera ética, profesional y de frente a la sociedad. Y que además esto no es un hecho aislado, ¿eh? Es decir, ha sido históricamente un proceso que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento se pronuncia con un informe específico de acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia. O sea, todos los delitos que están vinculados a actos de violencia tienen que ver con, se viven con mucha impunidad, es difícil encuadrarlos. Ok, bueno, pues estamos con ustedes, somos Sueños al Desnudo, vamos a ir a un corte y regresamos con Adriana. Gracias. La cháchara. Ahora todo. Es más, señorita, para que no lo piense más barato, deme 500, ándele. Deme 500 por todo, sale. 500, eso es fino. La cháchara. De lujo, señor. Hijo de la tostada. Mire qué paciencia de colores, señor. Digo, qué paciencia.
paciencia de pintores para pintar tantos colores. La Va a cháchara. ver aquí en la calle, mire, para aquella persona viva que le gusta aprender, conocer algo nuevo en la vida. Como dicen los grandes, nada por aquí, poco, mire, nada por acá. Voy a enseñar, mire, cómo el vasito con agua llega a cambiar de color. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. La cháchara. Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada. La cháchara. Con David Langrave y Dulce María Romo Zúñiga. La cháchara. Miércoles de 12 a 2 de la tarde solo por Voces Ciudadanas Radio. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, Enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América. De 3.892 mujeres que fueron asesinadas entre 2012 y 2013, solo 613 casos fueron investigados como feminicidios. Y de estos 613 casos, el 46% de las mujeres asesinadas murieron por actos brutales que implicaban uso excesivo de la fuerza, como golpes, heridas punzocortantes, quemaduras o estrangulamientos. El 16% de estas mujeres fueron asesinadas por armas de fuego. En el 38% de los casos, la autoridad no informó sobre las causas de las muertes de estas mujeres en los expedientes. Esto es gravísimo. Sí, sí, 38% es atroz. no informa la autoridad. El 20% de estas mujeres asesinadas fueron asesinadas por su pareja, por algún familiar o por una persona cercana. Y otra cosa gravísima que informan las procuradurías de los estados, el 80% restante, la autoridad dice que desconoce al agresor. No sé, porque no se hay investigaciones. Exacto. En el 41% de estos casos, la edad de estas mujeres va entre 21 años y 40 años de edad. En el 27% de estos casos, la autoridad desconoce la edad de las mujeres asesinadas. Y en el 21.7% fueron encontradas en vía pública, en calles, en avenidas, en terrenos baldíos, en tiraderos de basuras, en parques. Gravísimo, el 21.7% de los casos. Solo el 10% fueron halladas en sus viviendas. Y otra cosa gravísima, el 65.4% se desconoce el lugar. Esto es muy grave. Solo fueron consignados el 25% de los casos y el 24% sigue en investigación. Y solo el 1.6% de los casos, de los 613 casos, tienen sentencia. Bajísimo, 1.6%. Y en el 43.55% de los casos, la autoridad no informa sobre la situación y el estatus actual de la investigación. Esto es muy grave, nos dice cuál es la situación del feminicidio, los números y los porcentajes de este informe del Observatorio Nacional del Feminicidio. Es gravísimo lo que está haciendo. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad, que sigue siendo omisa, que sigue permitiendo y tolerando que no se haga justicia? Y fíjate, me parece que es importantísimo también destacar el trabajo del Observatorio Nacional, porque justo hoy tenemos cifras.
Hoy podemos calcular de qué tipo de eventos y de dimensiones estamos hablando. Y eso se sabe porque hay abogadas, hay equipos de organizaciones de mujeres trabajando en cada uno de estos 20 estados y en toda la República, tratando de lograr que se haga justicia, ¿no? Entonces, buscando ahí con el Ministerio Público, entonces hoy sabemos en cuántos no hay información, en dónde se encuentran los cuerpos, pero una cosa que es también terrible, digamos, efectivamente el sistema de justicia en México tiene muchísimas limitaciones y no es eficiente para nadie, lamentablemente, pero en el caso de las mujeres, como toda la parte que tiene que ver con investigación pericial, se pierde porque no se hacen buenas prácticas periciales para atender estas formas de violencia que viven las mujeres. Entonces, desde el levantamiento del cadáver, resguardar la evidencia, la cadena de custodia, si todos estos elementos que jurídicamente son muy importantes para poder consignar a un agresor, se pierde toda esta formalidad y entonces difícilmente se abren líneas de investigación adecuadas. Lo que vivíamos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando era abogada de justicia para nuestras hijas, un problema que teníamos sistemático es que se dedicaban a investigar a la familia. Entonces la mamá y la familia de las chicas que eran asesinadas o desaparecidas nunca vivían hostigadas, verdaderamente hostigadas por la Policía de Investigación, por el Ministerio Público, que lejos de empezar a buscar dónde están los posibles agresores, que generalmente están en este entorno laboral, que tiene que ver también con otros espacios de vinculación de ellas, se pasaban hostigando a la familia. La familia te decía, ¿sabe qué? Ya no quiero continuar en la investigación y ya mejor no participo, porque todo se vuelve un acto de molestia permanente y además una descalificación a las víctimas, que eso también es algo que rescata la sentencia de la Corte de Campo Algodonero. Y se supone que el tema de tipificar el feminicidio tendría que ayudar a que las víctimas no sean desacreditadas, y algo que también pasa con mucha frecuencia en esto que decías, Julián, las que se encuentran en espacios públicos. ¿Cuál es la cosa que va como coadyuvar y junto con el problema de que estén en espacios públicos? El tema de la identidad de las víctimas. Tampoco se le puede poner nombre, ¿no? Entonces, un trabajo que se hace, incluso que le da razón de ser a la CONAVIM, fue también esta comisión especializada, y que el trabajo en aquel momento de Guadalupe Morfín fue decir, no son números, son historias, son personas, son familias. Entonces, el costo de la violencia que están viviendo las mujeres y la falta de justicia está impactando en toda la sociedad. Hoy podríamos decir, a lo mejor algunas personas piensan que pues eso les pasa a las mujeres porque son unas locas, porque andan en la calle, porque provocan a los hombres, ¿no? ¿Cuántos políticos no han dicho eso, no? Exacto, ¿no? Y a veces, y que se lo ganan, ¿no? Pero si lo pensamos incluso en términos de desarrollo, la muerte de estas mujeres está afectando de manera significativa a toda la población. Mientras no se mejore esto, la afectación es para todo, para familias completas, ¿no? Sí, porque además hace un grave daño al tejido social. Por supuesto. Y bueno, yo quisiera regresar un poco para que nuestros amigos y amigas que apenas nos están escuchando o que por primera vez se acercan al tema, que nos hables de este observatorio, que es tan importante porque está vigilando, porque está dando seguimiento y que está en 20 estados. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo surge? Bueno, igual no te puedo decir toda la información completa, pero igual después con Julián y con las compañeras de Católicas. El observatorio lleva parte de lo que ha sido el proceso de lucha en este tema. Es decir, muchas organizaciones empezamos a sumarnos a lo que fue la primera campaña en Ciudad Juárez de alto a la impunidad, ni una muerta más, y que tenían ya en Chihuahua como ni una muerta más, ¿no? Las mujeres de negro. Hubo muchos esfuerzos de colectivos de mujeres que empezaron a tratar de que se visibilizara el feminicidio. Y algo que no se había logrado, porque en primer lugar era también un tema de falta de acceso a la información y también falta de mecanismos adecuados y formación en la sociedad civil. También empezó a documentarse incluso el movimiento a nivel de América Latina, que también, por ejemplo, ahí tenemos la experiencia de otros países como Costa Rica, Chile, Guatemala, ¿no? Tan cercanos a nosotros, que empezaron a hacer un estudio a partir de otras organizaciones internacionales y latinoamericanas para organizar y visibilizar el feminicidio. Y ahí es donde se articulan, se hace un llamado desde la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir,
que hacen este llamado y conforman este espacio nacional donde suman los esfuerzos de todas las organizaciones, que también mucho dio, digamos, en términos políticos y también de recursos y de política pública de acceso a la información, la sentencia de la Corte de Campo Algodonero. Abre con ello una obligación a los estados de brindar información. Como antecedente a esto estaba también un diagnóstico nacional hecho por, en ese momento, la Cámara de Diputados, encabezada por Marcela Lagarde, que se hace un diagnóstico nacional. Entonces, con esta necesidad de actualizar y de generar un proceso de seguimiento a los casos, porque también estas campañas, lo que nos pasó haciendo campaña nacional, fue que en todos los estados nos iban contando, aquí también hay casos, aquí también hay casos, aquí también hay casos. Entonces nos dimos cuenta que no era Ciudad Juárez solamente, que no era solo Chihuahua, sino que se trataba de un fenómeno nacional y después pues América Latina y es un problema lamentablemente internacional. Y entonces el observatorio convoca a las organizaciones, las articula y se conforman además en un espacio de estudio también y de propuesta. Los esfuerzos que se hacen al inicio tenían que ver con determinar cuáles eran las mejores propuestas que como a nivel nacional tenían que articularse para pedir el cumplimiento a las autoridades, y también fortalecer el espacio de familiares de víctimas que se necesitaban como este apoyo y poder empezar a tener una interlocución mucho más fuerte y firme con las autoridades para generar y visibilizar mejores mecanismos de investigación. Y por eso una de las principales acciones ha sido, ya tenían, este es como un tercer estudio, ¿no, Julián? Porque ya habían hecho dos más de observación y de presentar el fenómeno a nivel nacional. Ya en concreto con el tema de la tipificación, que fue uno de los principales acuerdos, y después han hecho también otros sobre materia de órdenes de protección, un poco qué hacemos para prevenir y para garantizar la vida de las mujeres, ¿no? Y que Católicas ha sido parte importantísima de este observatorio, ¿verdad, Julián? Aquí mis compañeras de Católicas, María de la Luz Estrada coordina estos esfuerzos con Yuri, con Rodolfo, con Gabriela, con Mayra y con muchas compañeras de todos los de 20 estados de la República que dan esta información. Es un trabajo de hormigas, obviamente avalado por la dirección de Católicas María Consuelo Mejía, que ha sido fundamental en conseguir presupuestos para esto, apoyar a las compañeras, hacer estos estudios serios. Sí, un reconocimiento a toda esta gente de 20 estados coordinados por María de la Luz, que en alguna próxima programa le invitaremos a que nos dialogue la historia de este observatorio que sigue trabajando fuertemente. Este informe del que hablamos fue presentado en noviembre de 2014 y que abarca 2012 y 2013 solamente. Y un caso paradigmático pues es el Estado de México, ¿no? Tenemos que mencionar, es importantísimo, la labor de Católicas y del observatorio ha sido fundamental porque se sigue negando que se y que se pronuncie por la alerta de género, ¿no? Exacto, que son sí, en el Estado de México el gobernador Erubiel le ha dicho que hay cosas más importantes que atender. No ha querido recibir a las compañeras y compañeros del Observatorio del Feminicidio y la lucha es fuerte. El Estado de México es gravísima esta situación, las cifras son muy fuertes. Está la compañera Yuricia Hernández luchando fuertemente también por esto del feminicidio, a quien pronto también tendremos por aquí en estas cámaras, que ha estado luchando. El 12 de marzo en Toluca tienen un evento estas compañeras con el asunto del feminicidio. Y sí, sería interesante como también plantear este tema de las alertas de género, que fue como otra de las, digamos, logros que tenía la Ley General de Acceso y que tiene que ver con este pronunciamiento que tiene que hacer el Estado de la situación emergente y reconocer que hay una situación emergente ante los crímenes cometidos contra mujeres. Si hablamos, cuando hacemos estas cifras, nos hacen ver porque a veces decimos el problema de hoy son solamente como casos de desaparición, etcétera, y dices no, tiene que ver con asuntos donde más de la mitad de las mujeres no está con nosotros por un problema de violencia de género. Entonces el tema de las alertas que le toca al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conformado por los estados, ¿no? Y por representantes de los estados, le han dado un manejo totalmente político a este tema de las alertas, y a pesar de que es el Estado de México el primero que solicitó la alerta de género, no se ha concedido ni se le ha dado trámite a pesar de los amparos otorgados, y
En cambio sí se abrió con otros estados. La primera, bueno, no se ha declarado la alerta, está el proceso abierto, pero también ha resultado muy complicado porque no han garantizado tampoco un mecanismo adecuado, ¿no? Entonces sí, me parece que en el tema feminicidio las tareas tienen que ver como con muchos puntos, con muchas aristas y con muchos actores que se involucran y que obviamente pues con una respuesta efectiva que tome en cuenta diferentes disciplinas. Necesita hacerse, porque por eso vamos a seguir teniendo estas cifras terribles de impunidad, ¿no? Vean estas declaraciones de colección. Es de junio de 2014 del vicefiscal de Investigación y Procesos de Yucatán, Javier León Escalante. Manifestó que para considerar que el homicidio sea feminicidio, tiene que haber relación de parentesco con el homicida. ¿Qué? Que sea, ¿Qué o sea, es eso? su esposa, su concubina, no puede ser. Y que anteriormente se haya denunciado violencia en contra de la víctima. Si no se cumple esto, no hay feminicidio, es un homicidio. Es de colección esta declaración, y es el vicefiscal en Yucatán. Que ni siquiera ha leído su código penal, digamos, que lo cual resulta verdaderamente terrible, porque en el código penal lo que establece es que la víctima presente signos de violencia, o sea, con eso ya podría ser una forma de encuadrarlo como feminicidio. La otra, que tenga lesiones infamantes y degradantes, o sea, ¿qué tiene que ver esto si era pareja o no del agresor? No tiene nada que ver. Es decir, el ser fiscal, el que ni siquiera ha leído su código, resulta verdaderamente terrible, ¿no? Cuando el actual presidente de la República, el Poder Ejecutivo, era gobernador del Estado de México, hizo unas declaraciones también de colección. Claro. Que esas mujeres que morían en el Estado de México no eran del Estado de México. Sí. Que ahí las iban a tirar. Y por eso no querían Pero dar la eso que alerta. tiene que ver. Y cuando se le pregunta cómo sabía eso, por los zapatos, porque no eran del Estado de México. Medio México zapatos usa de León, Guanajuato. Entonces las mujeres eran de Guanajuato. No, eran de Guanajuato. O sea, son de colección las declaraciones de los encargados de esta situación. Y ante todo esto, Adriana, con tu experiencia, ¿qué podríamos ver hacia futuro en este tema del feminicidio para los códigos penales, para la procuración de justicia? Porque justicia que no es expedita no es justicia. No. Y vemos que es gravísima la situación. ¿Cómo podríamos agrupar en grupos? ¿Qué se esperaría? Yo creo que parte de las recomendaciones que se hacen en el informe y que mucho tienen que ver con mejorar las prácticas y promover una verdadera vigilancia a las y los operadores del sistema de justicia. Por un lado, sí creo que tiene que ver con el elemento de hacer protocolos, ¿no? Capacitar y sensibilizar a los y las encargadas de estas áreas en las procuradurías para que puedan investigar. Y luego la otra parte que también me parece que toca como a la sociedad civil tiene que ver con difundir también y hacer un trabajo fuerte de fortalecimiento con las víctimas o sea, familiares de las personas, de las mujeres asesinadas. Resulta muy difícil, ya se ha sido el trabajo, por ejemplo, en Chihuahua, y el trabajo que tiene Justicia para Nuestras Hijas, como lo que dio fortaleza y presencia ante la Procuraduría del Estado fue la articulación de las mamás de estas chicas que se deciden a buscar justicia como ellas pudieran, ¿no? Y estamos hablando de amas de casa, de mujeres que antes, me decía Patti Cervantes, por ejemplo, decía, yo estaba antes en mi casa, Adriana, haciendo comida, nunca jamás había salido. Y hoy es una portavoz del Movimiento de Justicia para Nuestras Hijas y anda por todo el mundo. Entonces son acciones conjuntas. Pues regresamos con ustedes, somos Hoyos al Desnudo, vamos a un corte. Oye, ya no... 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3. La suma de los catetos son el arte y la educación. Muchachitos latosos estos que no les enseñaron en sus casas. Enseñarte. ¿Qué va primero? Todos los jueves de 5 a 7 de la noche, solo por Voces Ciudadanas Radio. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Hoy vamos a mostrar. Hola, soy Ivonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas.
Bienvenidos amigos, hemos regresado a este programa especial y bueno, estamos con Adriana Carmona. A mí me gustaría, Adriana, que por favor, en este mismo corte que acabamos de terminar, estábamos hablando con los retos, entre ellos, que ya se habían mencionado, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, alguna de las cosas que decía este informe era que se homologara el tipo de feminicidios de manera objetiva, con los elementos establecidos precisamente para que pudieran hacerse las investigaciones. Al respecto, ¿qué nos puedes decir? Mira, lo que pasa es que lo que es en el estudio que se presenta tiene la clasificación de cómo en algunos estados se hace como un delito autónomo, que le llamamos jurídicamente, y en otros lo hacen como un delito vinculado a ciertas circunstancias y agravantes, lo cual ha generado opiniones como nuestro eminente fiscal. Entonces, en ese sentido, la propuesta es que en todos los estados se haga la misma tipificación de feminicidio, que se quede como delito autónomo y para que garantice mejores mecanismos de los procedimientos de investigación. Me parece que eso sí es muy importante que se pueda impulsar por parte de los estados. Sin embargo, sí tiene como el reto enorme de que en las legislaturas estatales se asuma este tema como prioridad. Todavía pues tenemos solamente 20 estados, hay estados como Michoacán que solamente le han llamado el delito, eso es un homicidio doloso en agravio de mujeres, ¿no? Es decir, todavía hay mucha resistencia en otros estados, pero creo que sí se tiene que impulsar mecanismos que faciliten la procuración y la investigación. Y una cosa que has mencionado tú varias veces y que estoy completamente de acuerdo, es la obligatoriedad de incorporar y de generar y implementar un protocolo adecuado. Sí. Y a este respecto no solamente es para la investigación ministerial y policial, y también que tenga una perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Claro. Para que los juzgadores puedan pues hacer justicia de buena manera. Algo que están aportando algunos protocolos y que están ayudando es también que tiene una parte que tiene que ver con temas de investigación criminológica, cómo recabar pruebas, etcétera, ¿no? Lo que decíamos, cadena de custodia. Pero también hay otra parte muy importante que tiene que ver con medidas de protección hacia las familiares de las víctimas. Entonces, ese tema es muy importante porque también, sobre todo en estados con alto grado de violencia social, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, ¿no? Donde la muerte de estas mujeres está vinculada al crimen organizado, difícilmente se va a poder contar con testimonios o con evidencias si no la familia no va a impulsar sus acciones de investigación si no tienen protección adecuada. Entonces, el protocolo también facilita el acceso a la justicia en la medida que garantiza la seguridad de las víctimas. Y esto nos lleva a un tercer elemento fundamental, la evaluación de los operadores de justicia. Eso es básico. O sea, a mí me parece que en este país no vamos a transformar el sistema de justicia con todo nuestro sistema acusatorio, adversarial y oral, hasta que no hagamos una sanción adecuada a las personas que negligentemente o por corrupción se han generado esta impunidad. El primer trabajo que se hizo en Campo Algodonero y en Chihuahua fue sacar la lista de los servidores y servidoras públicas que estaban involucrados en los casos de impunidad. Y yo creo que hoy por hoy una demanda que tenemos que tener en la mesa con las autoridades es que nos den los nombres de las servidoras y servidores públicos sancionados. Ahí está el caso que nos escandaliza a todo el mundo de Flores Cassés y dice, sí, es terrible, pero tampoco conocemos quién fue los ministerios públicos, policías de investigación y todos esos que participan en que hayan malas investigaciones que imposibiliten una sanción conforme a derecho, ¿no? Porque tampoco pretendemos violar derechos humanos, pero sí me parece que si mientras no se profesionalice y no se sancione a aquellos que incurren en actos de corrupción y que generan esta impunidad para los casos de homicidio contra mujeres, no vamos a avanzar. Eso es importantísimo el tema. Y una cuarta que sería garantizar que todas las instancias responsables hagan su trabajo, ¿no? Y cumplen. Es que aquí, por un lado, es este tema de sancionar a los que no procuran justicia, pero también creo que tiene que ver, y este tema de violencia en general, con tema de política pública. Entonces, todas las instancias tienen que sumarse en un modelo de intervención interinstitucional, integral, que garantice que vamos a hacer un trabajo de prevención, de atención, de sanción y erradicación de la violencia. Entonces está la CONAVIM, el INMujeres, ¿no? Los institutos de las mujeres, Secretaría de Salud. Sí, tenemos como más de 10 instancias que están por ley obligadas hoy por hoy a erradicar la violencia contra las mujeres y que a la hora de que una víctima es asesinada y
tirada en un campo, nadie más levanta la voz. Todo el mundo dice, bueno, pues allá la pobre señora, si tiene la suerte de estar vinculada a una organización, va a poderse reunir con el fiscal o la fiscal, pero si no, pues ninguna institución voltea a ver qué pasa con estos asuntos, ¿no? Y muy importante, que yo quiero resaltarlo porque siempre a mí me ha parecido terrible, que a esos números no se les ve ese rostro humano que tú muchas veces lo acabas de mencionar ahorita, y que ese rostro humano es una mujer, es una hija, es una madre de familia, y que forma parte de nuestra sociedad, y que cuando ella no está con nosotros falte, y es importante que se haga justicia y que se recuerde y que qué pasó y que se aclare. Sí, no son números, son personas. Esto es tremendo. Feminicidio en México gravísimo, las cifras no nos dan la gravedad de la situación. Es una guerra contra las mujeres en este país. Así es, sí, tal cual. Y tenemos que ganarla para que se haga justicia. Y es una lucha de todos y todas. Sí, no es un asunto de mujeres, es un asunto de la sociedad mexicana que tenemos que resolver, porque es un agravio a la sociedad mexicana. Entonces, claro. Bueno, Adriana, pues yo te agradezco que estés con nosotros. Tienes que regresar a nuestro programa. Muchas gracias. No, al contrario. Tiene que salir corriendo a sus actividades. Se despide en este momento de nosotros. Muchas gracias. Y nosotros continuamos. Con mucho gusto había abierto este espacio, una gran luchadora de muchas gracias, años Julián, un por gusto la defensa estar con de los ustedes. derechos humanos. No, muchísimas gracias, un gusto. Pues muchas gracias. Pues nuestra compañera se va ahorita a retirar. Y bueno, nosotros vamos a continuar en este programa porque también hay un tema muy importante que es fundamental que lo tratemos, y es Ayotzinapa. Continúa. La Procuraduría General de la República nos sorprendió ayer con que quiere cerrar, dar carpetazo al asunto, la verdad histórica y científica. Cuando no es ni histórica ni científica, está por verse dónde quedó la verdad. En este aspecto falta investigación seria, pero el problema es que se quiere dar carpetazo al asunto y por decreto se da la verdad. Ya por la tarde los padres de los 43 desaparecidos, que es el símbolo, dieron una conferencia de prensa en el Centro PRO para decir que no aceptaban esta verdad. Sus hijos los tiene el Estado, es muy claro, y falta muchas pruebas, falta mucha investigación. No se puede cerrar tan fácil este asunto, es un agravio a la sociedad mexicana también. Sí, y bueno, nosotros estuvimos en la marcha y pudimos constatar toda la gente que fue. Se habla de 60,000 personas, no fue una marchecita como nos han hecho creer. Y también yo escuché desgraciadamente a diferentes locutores que decían que se estaban manipulando a las víctimas, a las familiares. Realmente es no tener una visión clara del asunto, un asunto que nos rebasa no solamente como sociedad mexicana, como país, como continente. Sí, una acción global en varias ciudades de la República y en varias ciudades del mundo, hay que decirlo, es un agravio mundial. La situación de derechos humanos traspasa las fronteras y las violaciones graves, como es este caso de estos desaparecidos, traspasan las fronteras de México. La gente sensible en el mundo es un tema que golpea fuertemente porque es un delito de lesa humanidad desaparecer y no prescribe. Mientras los desaparecidos no aparezcan o no se presente cadáver, no prescribe este asunto. Y además, este caso concretamente abre todo lo que nosotros sabemos que ha pasado en la sociedad mexicana. Fue la punta del iceberg. Claro, por eso es el símbolo 43, se conserva fuerte. Son más de 26,000 desaparecidos. Esto es una guerra, no se llama guerra, pero 26,000 desaparecidos en cualquier país es una guerra interna. Es gravísima la situación que estamos. No podemos continuar como que no pasó nada. Se cierra el caso, esta fue la verdad histórica y científica, y México continúa. No puede continuar la sociedad mexicana porque este es un agravio a todos. Mientras estos 26,000 desaparecidos no regresen a sus casas, no sepamos qué pasó, no habrá justicia. ¿Quién fue la autoridad implicada? Y el problema de estos 43 significa que hay autoridades, no se los llevaron la delincuencia, fueron policías municipales. Este es el Estado el que está actuando y el Estado tiene que hacerse responsable. Y la sociedad ahora se quiere victimizar a la sociedad, a las víctimas, ahora se vuelve a los padres vándalos, se habla de estos vándalos. Y hay grupos de la sociedad, del mundo empresarial, que ya quieren que se acabe esto porque es vandalismo. No, pedir justicia no es vandalismo, pedir justicia es un deber cívico. Y nuevamente volvemos a lo mismo, se está descalificando a las víctimas, se está descalificando a todos los que estamos ahí defendiendo de alguna manera y siendo solidarios con ellos.
¿Por qué? Porque están las marchas, porque sí interrumpe el tráfico, sí hay varias cosas que mucha gente se queja de los congestionamientos, pero ¿qué es lo que está detrás de esto? Tenemos que ser solidarios, tenemos que dar respuesta a que este país tiene que mejorar. Somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que tiene corazón y que tenemos que estar con nuestros hermanos. Tenemos que refundar este país con una sociedad más justa, más armoniosa, más equilibrada. Esta depredación de las transnacionales y el mundo empresarial no es justa, es inequitativa, es una depredación. Esto es el ambiente en el que están dándose estas desapariciones, que son el pan nuestro de cada día, norte, sur, centro del país. Antes, como es los feminicidios, no solo Ciudad Juárez, es todo el país, por desgracia. Las desapariciones no solo es el norte del país, no solo es Guerrero. Por eso es el símbolo de los 43 que nos convoca, padres y madres que están en búsqueda. El presidente de la República también ayer salió, el Ejecutivo, diciéndonos que es un tema que ya hay que superar, que debe cerrarse y de enfrentar lo que viene el futuro de México. No, es una herida abierta y no se puede cerrar una herida abierta mientras no se conoce qué pasó, cómo pasó, quiénes son los responsables. Y no, por desgracia, el informe de la Procuraduría deja muchas dudas en el aspecto de justicia. No es un informe último, quieren cerrar el caso. Yo creo que la verdad está por saberse. El problema es que en este país conocemos las verdades 40 años después. Y la sociedad mexicana necesita conocer la verdad este año para poder transformarse entonces en serio, cicatrizar esta herida abierta. Pero mientras no conozcamos la verdad, no se puede cicatrizar esto. Entonces es una invitación a las autoridades de Procuración de Justicia que hagan un trabajo más riguroso, más serio, y que entreguen una información que convenza a la sociedad mexicana. La mayoría de la sociedad mexicana no está convencida con este informe, que ayer la Procuraduría volvió a insistir, General de la República. Así es. Y bueno, pues amigos, los invitamos a que sigan siguiendo este tema en los medios alternativos de comunicación y en los medios de comunicación y en los medios también escritos. Que si sigue continuando, porque va a seguir el tema, no, por decreto no se cierra, van a seguir las movilizaciones, van a seguir eventos. Ya se está convocando a Chilpancingo el 5 de febrero, aquí en la Ciudad de México el 5 de febrero está la Constituyente Ciudadana a las 9 de la mañana en el Centro Universitario Cultural Odontología 35, 5 de febrero, 9 de la mañana. Hay muchas movilizaciones, la sociedad se está organizando. Esto es algo positivo del 2015. La sociedad mexicana empieza a despertar de un larguísimo letargo. Y por las redes sociales, que es el principal medio por el que nos podemos enterar y poder responder a los eventos que vayan apareciendo y que también nos sirven para la organización. Sí, falta el informe todavía de la segunda investigación sobre los restos que se hará en Austria, la Universidad de Innsbruck, porque en la primera investigación pues no pudo tener el asunto del ADN, entonces falta más investigación, falta todavía saber muchos datos, es decir, falta que se consigne por desaparición, porque no está consignado nadie por desaparición. Son 99 detenidos, dos representaciones de los hechos, muchas hojas de expedientes, pero todavía no está concluido esto, no podemos darlo por carpetazo en este aspecto. Al Estado le urge dar carpetazo al asunto, decir que es la verdad histórica, la verdad es científica. Insisto, la sociedad se siente agraviada y es más agravio. Las autoridades no entienden que la situación del país es grave, la situación del país no es la misma de años anteriores, no se puede seguir tratando a la sociedad mexicana como infantil, como irresponsable en este aspecto. Es una sociedad que ha crecido, que pide información verídica, que pide respuestas a sus preguntas. Entonces, les participo de estos poemarios de María Sabina. Soy la mujer del alba, soy la mujer día, soy la mujer santo, soy la mujer espíritu, soy la mujer que trabaja, soy la mujer que está debajo del árbol que gotea, soy la mujer crepúsculo, soy la mujer del huipil pulcro,
Soy la mujer remolino. Soy la mujer que mira hacia adentro. Soy mujer de pensamiento. Mujer de sentarse. Mujer de pararse. El corazón de Cristo traigo. El corazón de nuestra Virgen traigo yo. El corazón de nuestro Padre traigo yo. El corazón de Tata traigo yo. Madre que estás en el cielo, Padre que estás en el cielo, hacia allá me dirijo, hacia allá voy, pues allá estoy hablando con mi libro, con mi lengua y con mi boca, porque miro hacia adentro, porque examino mi libro limpio, mi libro arreglado, mi Dios limpio, mi Dios bien hecho, mujer luna, mujer estrella grande, mujer estrella cruz, mujer estrella Dios, mujer remolino, mujer que está debajo de lo sagrado, porque hay flores limpias donde voy, porque hay agua limpia donde voy, me llaman la que crece, soy la mujer que limpia, soy la mujer que arregla, soy la mujer que nada, soy la nadadora sagrada, soy la nadadora dueña, dice, soy la nadadora más grande, soy la mujer lancha, soy la mujer estrella de la mañana, dice. Y esta es la voz del México profundo, la voz de nuestras culturas ancestrales. La cultura mazateca es una gran cultura mexicana. Les invitamos a que con esta cultura permanezcamos atentos a la defensa, a la promoción y a la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, amigos y amigas. Este ha sido Sueños al Desnudo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.